pues si no dispone de otra cosa, entramos en materia. Moody's Local México calificó como moderado el nivel actual de endeudamiento de los gobiernos estatales en México, luego de que en promedio la deuda como proporción de los ingresos estatales decreció en los últimos años. Vamos a charlar con José Fernando Serrano, él es analista de crédito de Moody's Local México. ¿Cómo estás, José Fernando? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Darío. Gracias Qué, por la invitación. qué bueno, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, José. Mucho gusto, Rogelio, a la orden. ¿Cómo está esto de que en promedio la deuda como proporción de los ingresos estatales ha decrecido en los últimos años? Así es, Darío. A partir de la implementación de la Ley de Disciplina Financiera, anteriormente, antes de 2016, el nivel de endeudamiento era muy alto. Por ejemplo, en 2016, la deuda como proporción de los ingresos de libre disposición era 76%. Hoy, a septiembre 2023, esta proporción es de 43%, lo cual es el reflejo de la no contratación por parte de los estados de más deuda. Recordemos que la ley de disciplina financiera establece que los estados podrán contratar deuda para proyectos productivos, gasto de capital y en su caso para refinanciamientos. En este caso, pues los estados ya no han estado contratando más deuda en los últimos años. Claro. José, y en este 2024, ¿tú ves que haya algún estado que esté intentando reestructurar su deuda? Pues las reestructuras son un fenómeno muy común en los últimos años. Son varios los estados los que lo han hecho y seguramente así será para este 2024. Seguramente las frecuencias serán menores porque los refinanciamientos que vemos, las sobretasas ya son muy bajas, ¿no? Entonces, ya no creo que haya tantos incentivos en 2024 para refinanciamiento. Sin embargo, los estados ahí tienen un incentivo, ¿no? La ley de disciplina financiera les permite contratar el 15% de los ingresos de libre disposición para contratar deuda, ¿no? La proporción equivalente. Entonces, para este 2024, que pues son elecciones y seguramente muchos estados ya traen algunos proyectos en camino, seguramente lo harán. ¿Cuáles son los estados, José Fernando, más endeudados y por el contrario los que tienen pues una situación mucho más holgada? Sí, entre los más endeudados está el estado de Nuevo León, también Ciudad de México, pero esto en términos absolutos. En términos relativos no lo están tanto. ¿Y por qué? Pues como ya mencionamos en nuestro reporte, están en un nivel sostenible, dado que estos estados grandes también tienen grandes ingresos de libre disposición. Por ejemplo, la deuda total de la Ciudad de México es de 94.000 millones, que parece muy alta, y la de Nuevo León de 65.000 millones. Sin embargo, al parecer son los estados más endeudados de todo el país. Aún así, ellos están en un nivel sostenible. Claro. José, y por lo que refiere a los municipios, ahí, ¿cuál es el panorama que presenta el endeudamiento? También en los últimos años para los municipios, si de por sí los estados están contratando muy poca deuda nueva, los municipios lo están haciendo en menor medida. ¿Y por qué? Pues porque necesitan la aprobación de los congresos locales, dos terceras partes de los congresos locales. Entonces, los que menos están contratando deudas, si hacemos esta comparativa entre estados y municipios, son los municipios. En su caso, en su caso, lo que más hacen uso los municipios es la contratación de deuda de corto plazo y es cuando se ven un poco apretados con la liquidez, y este fenómeno lo observamos en los cierres del año. Por ejemplo, en este diciembre algunos municipios tuvieron que hacer uso de corto plazo para tener alguna previsión sobre los gastos de cierre. Ahora, el hecho de que estén endeudados no es necesariamente algo negativo, porque como tú dices, tienen que contratar financiamiento quizás para apuntalar proyectos productivos.
Claro, claro, para nosotros la deuda por sí misma no es un aspecto malo, ¿no? Sin embargo, aquellos estados o municipios que tienen muy, muy poca deuda, sí tienen ahí un factorcito adicional en su calificación, ¿no? Pero por sí misma, la deuda, el tamaño de la deuda no tiene un peso importante en la calificación, sí lo tiene en su caso si tienen un esquema de amortización agresivo. Ahí sí observamos un pequeño impacto en la calificación. Claro. José, una vez que haya pasado el proceso electoral y esperando a que bajen las tasas de interés, ¿tú ves que podría reactivarse la solicitud de préstamos de los estados? Sí, también esto que mencionas es un fenómeno importante y al que le damos seguimiento y creemos que también pasado la mitad del 2024, quizá las tasas ya vayan a la baja y sea atractivo contratar deuda. Sí, hoy en día las tasas están todavía altas y también puede afectar la preferencia de los estados a contratar. Por lo tanto, si a partir del segundo semestre de 2024 bajan las tasas, probablemente incremente el apetito a contratar. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad que tendrían algunos estados? No sé si ustedes lo tengan un poco más claro, a dónde dirigir una vez que las condiciones de tasa lo permitan la contratación de más deuda. Recientemente observamos y platicamos un poco sobre el nearshoring. Algunos estados del norte y del centro se están viendo beneficiados por nuevas inversiones y son los estados típicos. No es un fenómeno nuevo. También se observó este boom en los 90 cuando empezó el Telecán. Sin embargo, algunos estados están viendo estas áreas de oportunidades en inversión en parques industriales, en infraestructura de conectividad de carreteras, en agua. Es decir, los estados que sí están teniendo estas inversiones pueden y lo están haciendo, están invirtiendo en estos rubros. José, ¿y quiénes son los que están prestando a los estados, la banca de desarrollo o la banca comercial? Vemos un comportamiento similar entre banca de desarrollo, Banobras y los bancos comerciales. No hay ninguno que destaque por importancia. Realmente son los mismos amigos de siempre. Y otro tipo de vehículos financieros, no necesariamente bancos, están teniendo participación en esto. No mucho. Me parece que a principios del año pasado el Estado de México ubicó o colocó deuda en la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, no hemos visto que otro estado se acerque a este tipo de modalidad, por lo que podemos decir que más del 95% de la deuda, el 99% de la deuda es a través de la banca comercial y la banca de desarrollo. Claro. En su nota de prensa, José, mencionan la situación del estado de Coahuila. ¿Cuál es la revisión que ustedes están viendo con esta entidad? Si Coahuila, de acuerdo al sistema de alertas, su nivel de endeudamiento está en nivel observable. ¿Qué significa eso? Que su deuda es 115 veces sus ingresos de libre disposición. Por lo tanto, si Coahuila quisiera, solo pudiera contratar un 5%, tomando como referencia sus ingresos de libre disposición. Y esto sería aproximadamente una cantidad de 1.500 millones de pesos. Es por ello que Coahuila está en un nivel de observación. Y como Coahuila, hay otros estados cuya deuda esté también en nivel de observación. No, el resto de los estados están en un nivel sostenible. Es por ello que nos llama la atención que todo el sistema o todos los estados de México, en su totalidad, si ellos quisieran, pudieran contratar hasta 197.000 millones de deuda este año. Exactamente. A partir, digamos que de las necesidades de liquidez, pero como mencionas, no se ve tanto apetito. Así es, por el momento no. Esperemos que terminando el primer semestre y cuando las tasas empiecen a contraerse, empezar a ver un poco más de apetito para contratar. Pues te apreciamos mucho estos minutos, José Fernando Serrano, analista de crédito de Moody's Local México. Muchas gracias, Darío y Rogelio. A la orden. Igualmente.